va de la mano con el principio de impulsión procesal de las partes, es decir, las partes motorizan la acción. ¿Y qué tiene que ver esto con Derecho Procesal Civil 2? Sencillo. Ustedes, como abogados que van a hacer, no se vean como estudiantes en esta materia, sino como abogados en proyección. Ustedes, como futuros abogados de la República Dominicana, tienen que visualizarse como que alguien va a delegar en usted la confianza de que le lleve casos a los tribunales. Alguien le va a dar a usted un pagaré para que reclame justicia. Alguien va a tener un accidente de tránsito y lo va a buscar a usted de abogado para que lo represente para cobrar daño y perjuicio. A alguien lo van a perjudicar en una ejecución contractual y se enteraron, por ejemplo, que Giordano es excelente abogado contractualista y por vía de consecuencia contrata a Giordano. Pero si se va Cintia, si se va Giordano, si se va Gabriel, si se va Leagna, si se va Jesús Rafael, solamente con la boca al tribunal a decir, eso que pasó ahí amerita una consecuencia legal en favor de nuestro cliente. Y no agota el procedimiento del lugar. Por más razón que tenga, se la van a dar en el tribunal. No. No. Porque si tú me estás demandando y diciéndome que yo te debo un dinero, tú tienes que comprobar que de verdad yo te lo debo. Antes de yo defenderme. Más importante todavía, tú tienes que ubicar adecuadamente a la persona a la que tú vas a demandar. Tú tienes que tener una prueba válida. Tú tienes que ubicar a una persona calificada para notificar esto. Tú tienes que indicar esas pretensiones y tú no puedes quedarte corto a la hora de tú plantear tus argumentaciones y tus conclusiones. ¿Por qué? Porque tú se la pones de robo a la parte demandada. ¿Qué dice el artículo 1315 del Código Civil? Que todo aquel que reclama la ejecución de una obligación de justicia debe de probarla. Si tú me dices que yo te debo dinero y solamente va con el acto vacío y no me presenta en ningún momento el pagaré, tú me has ahorrado todo un mundo en la defensa, porque esa demanda está destinada a perecer, salvo si el juez quiera hacerse el contento y fallar acogiendo ese cobro de peso sin tener una prueba de la existencia de esa creencia. Pero fuera de ahí, en los casos regulares no va a suceder. ¿Y qué sucede? Que ustedes como abogados, por solamente ir con la boca, por solamente ir con el corazón en las manos, como van muchos a los tribunales de justicia, si ustedes no hacen el trabajo que tienen que hacer, ustedes están perjudicando a su cliente. Van a perder el caso, van a perder dinero, pero sobre todo van a perder credibilidad. Yo le pregunté sobre las expectativas de esta materia y el enfoque principal es pasar la materia. Y eso está bien, porque si ustedes no pasan la materia, no terminan graduándose como abogados y no pueden ejercer su carrera. Pero yo los invitaría a que además de obtener el cartón, además de obtener el título, además de obtener el diploma, nos adentremos a que esto que estudiemos ahora le demos un uso práctico. Le demos un uso práctico en los tribunales y para nuestros clientes. Porque por más A que usted saque en una materia en Pucamaima, si usted no hace bien su trabajo, vivirá constantemente quemándose. Y por eso estamos aquí en Derecho Procesal Civil 2. Como parte del programa académico para ustedes, como futuros profesionales del derecho, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha diseñado e insertado en el currículum académico esta asignatura de Derecho Procesal Civil 2 como continuación de los temas relevantes al derecho procesal civil abordados en la materia, que sirve como prerequisito para la presente clase. Mientras en Derecho Procesal Civil 1 ustedes vieron el desarrollo de la instancia, la sentencia, no sé si llegaron a abordar los recursos, pero me imagino que por lo menos lo abordaron someramente, pero sin los medios de prueba ni lo incidente. Esto es ahora objeto de estudio en la presente asignatura, en donde se estudia los principales ramales específicos del derecho civil. Mientras en Derecho Procesal Civil 1 se trató de dar una vista panorámica general a las instituciones del derecho procesal civil, para esta Derecho Procesal Civil 2 nos vamos a adentrar en parámetros específicos
de lo que tiene que ver con el Derecho Procesal Civil 2. Específicamente lo que tiene que ver con las pruebas, lo que tiene que ver con los incidentes y lo que tiene que ver con procedimientos especiales. En este programa se incluyen cada uno de los medios de prueba en materia civil, los incidentes tomando su aceptación o su acepción más amplia, y también entonces, como va a ser la más amplia, vamos a examinar lo que son las excepciones, los incidentes de la prueba, los incidentes relativos a las presentaciones de las partes, lo que tiene que ver con la interrupción, suspensión o extensión de la instancia, e incluso vamos a explorar demandas incidentales. Con todo lo cual el estudiante deberá haber adquirido conocimientos fundamentales para el estudio de los procedimientos conservatorios y ejecutorios que luego ustedes van a trabajar en procedimiento civil 3. Entonces, como objetivo general de la materia, se tratará de dotar al estudiante de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para que puedan asimilar los conceptos fundamentales del procedimiento civil e implementarlo en las distintas ramas del ejercicio profesional del derecho. Como objetivos específicos, tenemos la idea de enfrentar al estudiante con la forma de establecer y decidir en los casos civiles mediante una mezcla equilibrada de teoría y práctica, marcar las diferencias entre este procedimiento y sus similares o conexos, tratar de establecer un criterio de razonamiento procesal básico y crear en el estudiante la idea de la defensa y ofensa civil con observación a las normas constitucionales. Entonces, hasta aquí vamos con lo que tiene que ver con los objetivos de la clase. ¿Hay algún tipo de duda por parte de ustedes? ¿Alguna inquietud? Hasta ahora, ¿no, profesor? ¿Todo bien? No. Muy bien. Entonces, el primer módulo sería lo que tiene que ver con la actividad probatoria en el proceso civil. Ya lo que tiene que ver con la actividad probatoria es un módulo dedicado especialmente a la prueba. Aquí vamos a trabajar lo que son las nociones generales sobre la prueba, trabajaremos un poco lo que son las medidas de instrucción y lo que tiene que ver con incidentes relativos a la prueba literal. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿En Derecho Procesal Civil 1 ustedes trabajaron con la prueba? Yo creo que no. ¿Cree que no? Sí, yo creo que no. Muy bien. Pero por lo menos ustedes tienen una noción general de lo que es la prueba. Sí, eso sí, pero una noción general de las anteriores clases, como la escrita, la no escrita, algunos formatos que creo que eran las imágenes que no eran tan acatados. Ok. ¿Cuál es la prueba por excelencia en materia civil? Yo creo que era la escrita. La escrita. Mire, con eso vamos a trabajar en primer orden. Ese es un tema de alta importancia, porque no sé si ustedes se han enterado que la Suprema Corte de Justicia ha tenido un impasse, no solamente con el Tribunal Constitucional, con algunos doctrinarios, sino entre Suprema Corte de Justicia. Oigan bien, ¿por qué digo entre Suprema Corte de Justicia? Porque ¿quién de ustedes tiene un código civil a mano, si es posible? Yo tengo una. Bien. ¿Quién me le da lectura al artículo 1341 del Código Civil? Yo puedo. Perfecto. Adelante entonces. Yo puedo. 1341, profe. Yo lo tengo en mano ya. ¿Alguien lo va a leer? Yo tengo. ¿Tú quieres leer, Eliana? Dale. Ay, no perdió. Espérate. Dice la prueba testimonial. 1331. 41. 41. Exacto. Debe extenderse acta ante notario o bajo firma privada de todas las cosas cuya suma o valor exceda de 30 pesos, aún por depósitos voluntarios, y no se recibirá prueba alguna de testigos en contra o fuera de lo contenido en las actas, ni sobre lo que debe haberse dicho antes, en o después de aquellas, aunque se trate de una suma o valor menor de 30 pesos. Todo esto perjuicio de lo que se prescribe en las leyes relativas al comercio. Muy bien. ¿Qué le está diciendo a usted de ese artículo 1341? Que en caso de que lo que tú vayas a reclamar supere los 30 pesos,
no busques testigos. Papel mata boca. Básicamente, en buen dominicano, esa es contrato, o sea, cualquier contrato va a ser la prueba suficiente. Si fue firmado y fue ante un notario. Sí, pero por ejemplo, mi papá siempre me hacía una gran historia y era la siguiente. Un señor adinerado en el pueblo se vio apretado una vez que a todo el mundo lo azota económicamente la situación y a un vendutero en una situación de necesidad le pidió 500 pesos. Pero ojo, le pidió 500 pesos como en 1976. Era un comerciante humilde, pero que sabía que el señor que se lo había pedido, el señor Fernando Álvarez, era un señor solvente moralmente, porque era bien conocido por el tema de que tenía buena situación económica. El señor Álvarez se recupera económicamente y cuando va y le reclama el vendutero de ese dinero, él le dice, no, ¿cuál dinero? Tú y yo lo que hicimos fue que hablamos. Esa situación va a los tribunales de justicia, el juez escucha a ambas partes, evidentemente que quien lleva la de ganar es el señor Álvarez, no solamente por el hecho de que no hay un respaldo de prueba documental, sino por el hecho de que es el pleito entre el que más dinero tiene contra el que menos dinero tiene. Para un tribunal resultaría hasta risible que alguien con mucho dinero le deban dinero a alguien que sea un vendutero público. Cuando el juez iba a fallar, dice el vendutero, si la piedra hablara. Le pregunta el juez, ¿cómo así si la piedra hablara? No, si la piedra hablaran, porque así yo pudiera traer la piedra que estaba en el río cuando ese señor me pidió los 500 pesos y ahí fue que se lo dejé. Y el juez dijo, bueno, pues traiga la piedra. Y el vendutero dijo, yo no puedo traer la piedra porque pesa mucho. Y el señor Álvarez le dijo, no, no pesa mucho, magistrado, era muy chiquita. Un chiste malo. La idea de este mal chiste es reconocer la idea de que independientemente de que se hable eso en el 1341, si se le presenta una situación en un tribunal donde alguien admite por vía testimonial que debe una suma de dinero, el juez lo va a descartar automáticamente por el hecho de que no esté por escrito. No. ¿Cómo? O sea, no lo va a descartar, lo va a aceptar. Pero el 1341 que se acaba de leer, ¿qué pasa? Entiendo que se aplica diferente en lo que sería, o sea, derecho penal y derecho, o sea, civil. Así que en este caso yo diría que sí lo aceptaría. Pero esto es derecho Porque, civil. o sea, en penal, por más que yo diga sí, yo lo hice, si no me encuentran la prueba, nada me va a pasar. Pero aquí entiendo que no es, por ejemplo, el Estado contra la persona, sino que persona contra persona. Yo te estoy diciendo que tú me debes y yo digo, sí, es verdad, yo te van a cobrar. A mí me gustaría que tú hables un poco sobre esa parte, Eliana, porque me está haciendo una distinción interesante entre el derecho civil y el derecho penal. Y en esa distinción parecería que hablamos de dos sistemas de prueba distintos. Tengo entendido que en materia penal rige lo que se llama la libertad probatoria, donde no estarían atados por el 1341, y en materia civil sí. Entonces, en el escenario de alguien que obtenga prueba testimonial de que usted debe una suma de dinero, esto automáticamente debe descartarse en un tribunal de justicia. O sea, vuelvo, o sea, lo mismo que dije, sigo pensando lo mismo. No se debe descartar y sí se debe cobrar. Sí se debe cobrar. Muy bien. ¿Alguien tiene una posición distinta? Profe, lo que usted está diciendo, por ejemplo, si Juan le debe a Pedro y Pedro admite que sí, que le debe un dinero, que si sea, como que si se cierre el proceso ahí, que si ya todo queda listo, porque ya admitió que sí, que le debía los 30 pesos. Perfecto. Bueno, yo estaba pensando igual que Liana, porque en penal, aunque tú lo admitas, no tiene que ver, tiene que buscar la prueba. Pero, como este artículo dice, yo entiendo que no se descarta, que tendría que buscarse la prueba de que sí, que él hizo un contrato con esa persona. Pero recuerden, señores, que ya que ustedes me hablan de contrato, hay tres tipos de contratos, de acuerdo a la formalidad. ¿Cómo son? Consensuales,
solemnes y reales. Algunos requieren cierta formalidad exigida por la ley, pero otros con el mero consentimiento basta. Pero no vamos a adentrarnos en este punto. Lo importante en esta parte, que quería tratarles sobre este primer tema, y lo vamos a ver más adelante con una actividad tipo foro que vamos a hacer, es que el derecho civil está impregnado de muchos tabúes y ese 1341 ha sido objeto de diversas interpretaciones. Tiene la marea dividida, el mar rojo dividido entre los que se aferran a la visión textual de ese artículo y una corriente que es igual de radical, que entiende que el mismo artículo es hasta inconstitucional, que fue lo que en su momento la Suprema Corte de Justicia dijo en ocasión a un caso. Pero luego revirtió la posición que tenía respecto a ese caso y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quería traerle en cuanto a esto sobre la actividad probatoria en materia civil es que siempre se nos siembra un tabú de que la prueba por excelencia en materia civil es la prueba por escrito. En este primer módulo, en esta primera parte, vamos a trabajar hasta dónde eso es cierto, hasta dónde es lo mismo decir en algunos casos del derecho civil y no en el derecho civil completo. Porque existe lo que se llaman los actos jurídicos y existe lo que se llaman los hechos jurídicos. Y como ustedes sabrán, los actos jurídicos se prueban mediante prueba preconstituida, que es la prueba escrita, y los hechos jurídicos no necesariamente se prueban por prueba preconstituida. O sea, ustedes cuando hay un accidente de tránsito, no hay un contrato de accidente de tránsito, ¿sí? No. No. Pero No. sin embargo, es fuente de obligaciones los delitos y los cuasidelitos, en este caso un delito desde la óptica civil. Por lo que la reparación de daños y perjuicios que produzca un accidente de tránsito puede ser objeto de una demanda civil ante un tribunal. Y exclusivamente sería con prueba testimonial que vamos a probar quién tuvo la culpa del accidente de tránsito, con prueba por escrito. No tiene que ser necesariamente por la testimonial, porque si es un accidente de tránsito, por ejemplo, puede ser una cámara de vigilancia, también que grabe el momento del impacto. Perfecto. Y algo muy interesante, y eso lo vamos a ver también, ¿la cámara de vigilancia por sí sola puede integrarse como elemento de prueba o tiene que ser acreditada? Entiendo que tiene que ser acreditada. No puede ser por sí solo. No puede ser por sí solo. Ese error también lo cometen muchos abogados también. Hay muchos abogados que a las instancias le ponen 25,000 fotos, pero no dan el contexto de la foto, no indican qué debo ver en esa foto que me ayude a solucionar el caso. Y como no hacen eso, sencillamente yo veo, mira, muchos colores, que es que yo estoy viendo. Pero si tú me das un contexto, sea a través de un testigo, sea a través de tu escrito, sea a través de lo que sea, ya ahí es distinto. Entonces, también vamos a ver el tema de lo que son las medidas de instrucción. ¿Cuál sería la diferencia entre medio de prueba y medida de instrucción? Que a ustedes les llega a la cabeza. Profe, repite la pregunta, por favor. ¿Cuál para ustedes sería la diferencia entre medios de prueba y medidas de instrucción? Bueno, ya yo me quedé, si quieren participar. Puede ser que la prueba la aporta el testigo, mientras que la medida de instrucción es pedida por el juez. La prueba la medida de instrucción es ordenada por el juez. Pero mira cuál es la diferencia. Es una relación medio-fin. Tenemos, por ejemplo, documentos. Pero ¿cómo hacemos llegar los documentos al expediente? Que si yo tengo, por ejemplo, documentos como parte demandada, ¿qué debo hacer para que esos documentos sean válidos en un proceso civil? Notificarlo. Notificarlo o comunicarlo a la otra parte. Y si tú no lo has comunicado antes de la audiencia, ¿qué puedes pedir ante el tribunal para poder comunicárselo a la otra parte? Un plazo. Un plazo, pero más específicamente un plazo ¿para qué?
Comunicación de documentos. Comunicación de documentos. Entonces, ¿qué sería el medio de prueba en este caso? Un accidente, ¿verdad, Tania? No, ¿qué sería el medio de prueba en este caso? En ese mismo caso que ustedes están hablando ahora mismo del documento. ¿Cómo así, profe? Un medio de prueba que... La parte demandada quiere depositar una serie de cosas y lo quiere hacer a través de una comunicación de documentos. ¿Cuál sería el medio de prueba? El medio de prueba. La prueba escrita. La prueba escrita, el papel, el documento. Entonces, ¿cuál sería la medida de instrucción? El depósito. Más específicamente la comunicación, porque no se trata solamente del depósito, sino de que la contraparte también tenga la oportunidad de tomar comunicación de documentos. El depósito es el 50% del tema, porque por ejemplo, si yo tengo audiencia a las 9, mañana 13 de enero del año 2021, y usted es la contraparte, y decido a las 8:59 de la mañana depositar 25 documentos al expediente en el que usted y yo nos vamos a enfrentar, ¿se dio una comunicación efectiva de documentos? Le pregunto. Porque no estoy escuchando. ¿Me escucha bien ahora? ¿Me escucha bien ahora? Sí, diga ahora. Le digo, si por ejemplo, yo tengo para mañana a las 9 de la mañana una demanda y esa demanda yo deposito a las 8:59 de la mañana 25, 30 piezas para que le den en el expediente, o sea, un minuto antes de la audiencia. No, Se puede decir que si hay una comunicación efectiva, ¿por qué no? eso no es tiempo Yo suficiente. entiendo que eso tiene un plazo, lo de comunicación de documentos. Yo creo que por lo menos un día franco. Espérense que yo estaba hablando. Existe un plazo que se lo da el juez en ese caso, o sea que ya él debería saber cuánto tiempo tiene para hacer la comunicación de documentos. Y lógicamente en un minuto ni en una hora es suficiente para que la otra parte pueda revisar todos los documentos. Perfecto. Y hacer su planteamiento. Incluso, y eso se convierte en un incidente en el proceso porque esas pruebas, si no son debidamente comunicadas, tienen que ser expulsadas del expediente, por así decirlo. Pero por lo general, los tribunales lo que hacen es que dan oportunidad a la contraparte a que tome comunicación de dicha prueba, salvo el caso de que hayan ordenado varias veces medidas de instrucción, dándote oportunidad de depositar pruebas y tú no cumples con la medida. ¿No entendemos? Sí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a trabajar lo que son las medidas de instrucción, vamos a trabajar las nociones generales sobre la prueba. Lo que traté de explicar en el presente caso fue que existe una relación medio-fin entre la medida de instrucción y la prueba, donde a través de la comunicación de documentos, que es la medida de instrucción, obtengo la prueba, que sería el documento. Si quiero hacer escuchar un testigo, que sería el medio de prueba, solicito otra medida de instrucción que se llama informativo testimonial. Si quiero que el juez vea con sus propios ojos qué es lo que está sucediendo, solicito un descenso o una inspección del lugar o cosas. O sea, dense cuenta que no solamente son pruebas que la parte misma producen y depositan en el expediente. También hay toda una actividad procesal probatoria que no solamente involucra a las partes solicitándola, sino al juez acogiendo dichas medidas. Entonces, para un segundo tema, trabajaríamos lo que tiene que ver con la teoría general de los incidentes. Incidente puede ser una referencia tanto en sentido amplio como en sentido estricto, y eso lo vamos a ver, lo que es el concepto de incidente, la finalidad del incidente, la clasificación de los incidentes. Incluso
Para muchos de ustedes probablemente escuchen con una carga peyorativa la palabra incidente. Cuando dicen ese abogado sí incidenta, normalmente se refieren en buena ley o en mala ley a ese abogado. ¿Cómo fue? Pero que sea bueno, ¿no? Ese abogado sí incidenta. Normalmente lo hacen en buen plan o en mal plan cuando se refieren así a ese abogado. Mal plan. En mal plan. Porque está como estropeando el esquema fácil del proceso. Pero para eso es que los abogados están. Están para buscar todos los teriquitos humanamente posibles por donde el caso se pueda caer. Porque no toda la defensa necesariamente tiene que ser una defensa al fondo. Si usted me demanda a mí, pero notifica en un domicilio que no es el domicilio que yo tengo, entonces ese acto tiene un problema. Si usted espera 20 años para demandarme y decide demandarme pasando el plazo de los 20 años, ahí puede que se dé una situación donde ni siquiera tengamos que estudiar si usted tiene o no tiene la razón, porque ustedes saben que ahí opera una figura. ¿Ustedes saben cómo se llama esa figura? Cuando usted dura 20 años para accionar. Se prescribe. Prescripción y específicamente prescripción extintiva. Y esa es una modalidad de incidente que se denominan medios de inadmisión, que lo vamos también a trabajar. Vamos a ver el tipo de incidentes que en los que tenemos que trabajar, que son incidentes relativos al proceso, las demandas incidentales, incidentes relativos a los abogados y a los ministeriales. Usted puede incidentar un abogado o puede incidentar un ministerial, incidentes relativos a los jueces, incidentes relativos a la instancia. Y podría decirle con la misma cláusula constitucional, los incidentes no son limitativos, los incidentes son enunciativos. Hay tantos incidentes como imaginación tengan los abogados. Mientras más creativo el abogado, más incidentes usted va a ver en un proceso. Hace poco descubrí que por sospecha legítima un caso se puede mover de jurisdicción a otra. Entonces siempre existe esa posibilidad de prolongar más allá de lo necesario un proceso. Y eso puede beneficiarle a ustedes. Pero también saber de los incidentes y cuál es su naturaleza y cómo deben ser planteados, igualmente les ayuda para cuando ustedes tengan que combatir incidentes. Porque el buen abogado es el que sabe incidentar, pero el mejor abogado es el que sabe contrarrestar incidentes. El primer paso para contrarrestarlo, haga su trabajo bien hecho. Entonces, desglosando el tema de los incidentes, vamos en un tercer paso a ver los incidentes relativos al proceso y ver las demandas incidentales. Dentro del incidente relativo al proceso tenemos las excepciones, que pueden ser dilatorias o declinatorias. Las excepciones declinatorias pueden ser a su vez la incompetencia, la independencia y conexidad. Dentro de las excepciones, además de la dilatoria y la declinatoria, tenemos también lo que son las nulidades, que hay nulidades de forma y nulidades de fondo. Y hay algo interesante sobre la fianza del extranjero, que es una excepción del proceso. Eso existe todavía, lo de la fianza del extranjero, la judicatum solvi. Sí. Yo entiendo que no, profe, que ya se no existe. ¿Por qué? Anoten Creo esa. que fue por un acuerdo internacional, profe. ¿Por qué? Un acuerdo internacional. Yo leí algo hace mucho sobre eso. Muy bien. La de la fianza judicatum solvi era una fianza para la persona que era de nacionalidad extranjera que tenía que pagar previo a poder demandar en justicia. Y si usted no hacía ese pago de esa fianza, usted no podía demandar, so pena de que se le declarara nulo su proceso. Entonces, tenemos eso, y eso fue objeto de decisiones judiciales que paulatinamente han ido, digamos, mutilando la fianza sobre el extranjero. Tenemos también lo que son los medios de inadmisión, planteados en los artículos 44 y siguientes de la ley 834. Ustedes lo conocen, son la falta de calidad, falta de capacidad, no falta de capacidad, falta de calidad, falta de interés, plazo prefijado, cosa juzgada, prescripción y más, porque no son limitativas tampoco. Tenemos también lo que son las demandas incidentales. Cuando hablamos de demandas incidentales, hablamos de la posibilidad de que un demandado no se quede siendo demandado solamente,
Si usted, por ejemplo, siente que lo que le está reclamando el demandante, usted puede reclamarle para atrás, usted puede constituirse y hacer una demanda reconvencional. Si el demandante siente que puede adicionar una demanda a la demanda principal, puede hacer una demanda adicional. Si un tercero ve ese proceso y dice, yo quiero formar parte de eso porque mis intereses están en juego, puede hacer una intervención voluntaria. Y si, por ejemplo, las partes identifican a alguien que puede ser perjudicado por la sentencia o que tenga interés en la sentencia, pueden hacerlo llamar forzosamente. A esto se le llaman intervenciones voluntarias e intervenciones forzosas de manera respectiva. Entonces, como capítulo 5 vamos a trabajar lo que son los incidentes relativos a los abogados y a los ministeriales, sobre todo el tema de lo que es la denegación de actos. También vamos a trabajar lo que tiene que ver con la declinación, los incidentes relativos a los jueces. Evidentemente que uno de los principios del proceso es la imparcialidad y la independencia judicial, y desde que sentimos que uno de los magistrados tiene una situación que atenta contra la imparcialidad y la independencia y la integridad, puede perfectamente agotar lo que es la solicitud de inhibición o la recusación. También tenemos lo que es los incidentes relativos a la instancia, donde podemos solicitar el sobreseimiento, la suspensión, la interrupción, la aprehensión de instancia, la caducidad del desistimiento y puede darse el caso de una aquiescencia. ¿Vamos bien? Ya lo dormí, se durmieron. Sí, profe. Está bien. Profe, Pero no dormido, profe. Bien, y en una tercera etapa, que es de procedimientos especiales, pero esta yo quiero dedicarla a trabajos que ustedes me van a hacer. Entonces vamos a trabajar lo que son los ofrecimientos reales de pago, el divorcio, los consejos de familia, la interdicción judicial, la fijación de sellos y la formación de inventario, la venta de inmuebles pertenecientes a menores de edad, los gastos de la instancia y el arbitraje. Aquí yo pretendo ver si lo damos a modo de trabajos prácticos para ustedes. Eso es exactamente lo de la fijación de sellos. Y yo estaba leyendo algo esta semana y hablaba sobre eso, pero yo no entiendo exactamente a qué se refiere. O sea, ¿qué es exactamente la fijación de sellos? Eso lo vamos a ver, pero yo le puedo adelantar algo. La fijación de sello es una de estas medidas provisionales planteadas por el Código de Procedimiento Civil, en donde se quiere garantizar la integridad del inmueble por medio de la colocación de una serie de sellos. Eso lo hace el juez de paz, donde, por ejemplo, si hay un inventario en un colmado que está sujeto a un pleito entre ambas partes de ese patrimonio y solicitan la fijación de sellos y se autoriza la fijación de sellos, el juez de paz va y procede a ir a librar los sellos, a fijar los sellos que están ahí. También eso se da mucho en particiones, cuando se quiere fijar sellos a causa de fallecimiento. Era en divorcio, que yo había visto. O sea, Sí, en divorcio se da mucho. Cuando yo fui juez en Esperanza, porque una de las ventajas de formar parte del sistema de justicia es que antes de fijarlo definitivamente uno tuvo que andar el país entero. Me tocó ir a Esperanza, que es un municipio de la provincia de Valverde. Me tocó lidiar no con la fijación de sellos, Eliana, sino con el rompimiento. Usted sabe, ya usted imagina por el nombre qué significa el rompimiento. más o menos, pero me puede decir. No, el rompimiento de sello es básicamente cuando ya se agota lo que es la fijación de sellos. O sea, levantar el sello, para decirlo. Ir a levantarlo, específicamente romperlo. Y el lugar donde fijaron los sellos fue una cabaña que estaba en funcionamiento y la hora de la fijación de sellos fue fijada a las 10 de la mañana a todos los bienes muebles de la cabaña que estaba en uso completamente y fue una experiencia interesante. Pero la idea de la fijación de sello y del rompimiento de sello es específicamente para garantizar la integridad de los bienes muebles. Es decir, por ejemplo, en un divorcio siempre existe la posibilidad de que si la mujer mía
tiene algún tipo de inconveniente conmigo y está quedándose en la casa o está quedándose en la oficina y sabe que se tiene que hacer una partición, fácilmente, hasta por hacerme la maldad, vende el microondas en 5 pesos, el bebedero en 10 pesos, la nevera en 20 pesos, o busca la forma de distraer los bienes. La idea de la fijación de sello es para garantizar que esos inmuebles permanezcan estables mientras se decide qué se queda cada quien en ocasión del divorcio. ¿Se entiende más o menos lo que es la fijación de sello? Sí. Sí, Ya. Bien. Perfecto. Y luego de que se hace un inventario de todos los bienes, que sea un inventario que se levanta acta, se puede proceder al rompimiento de los sellos a sabiendas de que cualquiera de los bienes distraídos luego de fijados los sellos puede ser objeto de una rendición de cuentas y hasta de daño y perjuicio. Es decir, si a mi esposa se le ocurre, para hacerme la maldad, vender el microondas en 20 pesos, la nevera en 15 pesos, sabe que aunque otra persona está disfrutando esa nevera por 15 pesos, fácilmente puede tener un inconveniente económico conmigo por hacerme esa maldad. O puede darse el escenario opuesto y que yo haga esa maldad, pero yo no soy pasivo-agresivo. Entonces, la evaluación del curso va a consistir en este esquema de trabajo que plantea un primer parcial de un 15%, un segundo parcial de otro 15%, trabajo de plataforma y participación que constituyen el 40% de la nota y un 30% dedicado a un examen final que pudiésemos convertirlo en trabajo final a consenso de ustedes. Pero eso queda en manos de ustedes. Para ponernos de acuerdo ahora, profe, o más adelante. No tiene que ser ahora, pueden consensuarlo. Los criterios de evaluación de los exámenes son uno y los criterios de evaluación de un trabajo final son otro. Entonces, pero lo importante es que ustedes sepan que está más o menos esos parámetros, pero yo le diría, siempre apunten para el 100. Ustedes no se preocupen por pasar en F, ni en D, ni en C, ni en B, apunten para el 100. Cuando ustedes hagan su trabajo bien hecho, ustedes verán que no van a tener inconvenientes. Si apuntan para el 100, nunca van a tener inconvenientes. Hay una política de la clase que tengo que compartirles. Evidentemente que como estamos entre gente honorable, no creo que sea necesario leerles esto, pero como una garantía de que la situación está clara, vamos a darle una lectura que considero innecesaria porque me imagino que todos ustedes se saben esto. Lo primero es que la asistencia a clases, en este caso la asistencia virtual a clases, es obligatoria y en caso de que tenga que faltar alguna de las clases, deberá de justificar su inasistencia, lo cual está sujeto a la aprobación del profesor de la asignatura, que sería yo. Es decir, si usted tiene algún tipo de inconveniente con el cual no pueda asistir a clase, me encantaría que lo informe de antemano. Por eso le decía de lo de la creación del grupo de WhatsApp, para que, por ejemplo, si la luz se va o tiene algún tipo de inconveniente, que puedan comunicar. ¿Qué mejor herramienta y más efectiva que comunicarlo por vía telemática en WhatsApp, por ejemplo? De esa manera tomamos esa situación en consideración. Personalmente me gusta mantener un control de la clase, pero yo estoy consciente de que estamos entre adultos. ¿Y qué quiero decir que cuando estamos entre adultos? Estamos entre adultos en el sentido de que si, por ejemplo, yo estoy tomándome de 5 a 7 para dar esta clase, no es para yo perder mi tiempo ni para que ustedes pierdan el suyo. Si ustedes quieren 2 horas del procedimiento civil, yo no puedo ponerme a hablar de mi vida personal. Yo lo que debo hacer es traerles situaciones que a ustedes les sirvan para su proceso. Y si yo no cumplo con mi parte, yo estaría en falta. De la misma manera, si yo estoy haciendo esto es para que a ustedes se nutran de esta información. Y yo no solamente estoy aquí como facilitador, estoy también como evaluador. Tengo parámetros de evaluación en función de la clase que hay que dar. Y si no cumplen con esos parámetros de evaluación, siempre hay una segunda oportunidad en otro ciclo. Pero lo ideal sería que no sea así. Aquí dicen, no se aceptarán trabajos fuera del plazo programado. Yo soy exigente con el tema de los plazos.
Me gustaría que si, por ejemplo, les doy un plazo de 7 días, trataremos siempre de que el plazo sea razonable, eso sí. Yo no puedo estar dándole, por ejemplo, para un trabajo donde hay que leer 100 páginas, de que de aquí a pasado mañana o de aquí a 3 días, no, 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 no. Dependiendo de la asignación, se le da un plazo razonable de trabajo. Y estoy plenamente consciente, ustedes no me lo tienen que decir, que ustedes están teniendo muchas clases virtuales. ¿O me equivoco? Sí, tenemos por lo menos 7 materias, yo entiendo. ¿Cuánto? Como 7 materias. Y eso es un exceso. Y le voy a decir por qué eso es un exceso. Porque el tiempo en virtualidad que se consume es un tiempo que pesa mucho más que en la etapa presencial. La virtualidad a veces es de 5 a 7, pero uno la siente antes, durante y después, la réplica. No es lo mismo que en clases presenciales. Sobre todo cuando hay lo que son las asignaciones asincrónicas, es decir, cuando se le pone a hacer tareas y foros que tienen que entregar. Ese tiempo que ustedes le dedican a esa tarea o a ese foro es un tiempo que dejan de dedicárselo o a otra asignatura o al resto de su vida profesional y personal. Y eso es algo que yo lo puedo entender. Por lo que yo trataré de que las asignaciones tengan un espacio razonable de hacerse, pero con el negocio viene con ustedes de que traten de no descuidárseme con los trabajos. Una persona en una clase anterior tenía casi todo para dar, excepto un trabajo que no mandó a tiempo. Profe, disculpe, Dígame. tenía una pregunta. Los exámenes son acumulativos, o sea, el primero con el segundo. Sí, sí. Okay. O sea, por ejemplo, si yo tengo un parcial que vale 15 y usted saca 13, y en el otro usted saca 12, 13 más 2, usted sacó 25 de 30 entre los dos parciales. No me entendió. Por ejemplo, nosotros teníamos una profesora, normalmente dan el primer parcial de la unidad 1 a la 6 y el 2 de la 7 a la 10. Y ya, por ejemplo, el final tiene todo el material. Pero nosotros teníamos una profesora que nos los daba todo continuo. O sea, el segundo parcial va a cubrir todo exactamente, no nada más de aquí a aquí, lo que estaba en el medio. No, a mí no me gusta así. A mí me gusta que los parciales sean parciales. Me explico. Si, por ejemplo, vámonos al contenido. Si, por ejemplo, de aquí al 15 de febrero yo agoto el 1, el 2 y el 3, mi primer parcial va del 1 al 3. Si desde el 15 de febrero al 15 de marzo agoto el 4, el 5 y el 6, mi segundo parcial va del 4 al 6. Y si yo no logro dar el 7, del 7 yo no pongo examen. No me gusta dar exámenes de lo que yo no he dado, ni me gusta dar exámenes holísticos. Si ustedes van a tener un primer parcial, es un primer parcial en base a lo trabajado y fraccionado. ¿Eso contesta su pregunta? Gracias. Pero eso contesta la pregunta, Eliana. Sí. O sea, usted no lo hace como esa profesora, que eso era un poco raro, pero ya yo entendí. Cada quien tiene su libertad de cátedra y yo no estoy en la capacidad de criticar a nadie porque esa me puede rebotar a mí. Yo solamente creo en el principio de preclusión. Como buen inmobiliarista creo en la preclusión. ¿Usted sabe lo que es la preclusión? Cuéntame, profe, porque no sé. Que las etapas se van cerrando. Okay. La evaluación parcial y la evaluación final será en base al programa impartido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a trabajar en función de las clases dadas, no las clases programadas. Si se programó y no se dio, no se da. Pero lo que vamos a tratar siempre es de hacer un equilibrio entre la cantidad y la cualidad. Si nos dedicamos a tratar de dar todo lo humanamente posible, pero pasarle muy por encima, no estaríamos dando bien la clase. Pero si, por ejemplo, del contenido 1, que es de la prueba, tratamos de darlo todo a la perfección, no vamos a salir del número 1. No sé si ustedes lo sepan, señores, pero nada más de ese 1, de la actividad probatoria, hacen maestrías. Es decir,
Eso es aquí una parte de una clase de grado de la licenciatura de Derecho. Pero de Derecho probatorio dan posgrado, dan especialidades y dan maestría. Por lo que si nos ponemos a adentrarnos hasta el infinito del derecho a la prueba, fácilmente nunca pasamos al tema 2. Por lo que tenemos que tener un equilibrio entre cantidad y calidad. Entonces, esos parámetros nosotros los vamos a trabajar chin a chin más adelante. Otro tema es el del plagio. Quiero con esto ser puntual porque con esto soy bastante exigente. El plagio no está permitido, está terminantemente prohibido. Trabajos que hayan sido reproducidos total y o parcialmente de los compañeros serán anulados. Eso no dice que si ustedes están trabajando juntos no puedan trabajar juntos. Se puede trabajar juntos, se puede investigar juntos un tema. Pero cada quien cuando hace un trabajo práctico, cuando hace un ensayo académico, cuando hace algún tipo de lo que sea, una expresión escrita, siempre hay una impresión personal de parte del escribiente. No me pueden decir a mí de que entre Carlos y Eliana sufren de criptonesia. ¿Saben lo que es la cleptonesia? No. Cuando usted tiene amnesia de lo que roba. Cuando usted dice, pero mira, tuvimos una misma, yo le robé la idea sin darme cuenta. No, eso no sucede. Eso sucede cuando no tenemos suficiente conciencia de que todo lo que tenemos que trabajar hay que citar fuentes bibliográficas, de dónde lo obtuvo, de que para todo tenemos que tener una impresión personal de los temas. Si ustedes van a trabajar el derecho a la prueba, si ustedes van a trabajar los incidentes, si ustedes van a trabajar las instancias, cada uno de esos temas no basta aprenderlos, sino aprenderlos. ¿Qué impresión les da a ustedes como abogados? Véanse como abogados. Ese artículo 1341 que ustedes acaban de leer del Código Civil, ¿les hace ruido? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Y si no están de acuerdo con eso, ¿por qué? Den su razonamiento y ustedes se darán cuenta que en la medida en la que ustedes razonen por su propia mente, no van a tener nunca que plagiarle a nadie, nada más ustedes mismos. Porque cada quien tiene, digamos, una ideología de cómo el proceso debe ser. Y eso yo no lo sanciono. Ahora, que yo quiero que cuando tengan un trabajo sea bien razonado y que me eviten el copy-paste. Señores, lo más fácil del mundo es identificar cuando algo te lo traen de tajo del internet. Un párrafo de tu trabajo sale igualito. ¿De dónde salió? Sí, de Wikipedia, Rincón del Vago, de donde sea. Entonces, siempre hago una referencia al autor, porque hay que citar las fuentes. Las investigaciones y los estudios son importantes sobre el libro recomendado y sobre la bibliografía obligatoria. ¿Qué yo le diría de la bibliografía? Aquí yo quisiera ser un poquito más flexible. ¿Por qué más flexible? Porque me imagino que ustedes no tienen tanto acceso a la biblioteca física de la universidad, ¿cierto o falso? Ahora se complica. Ok. Yo me comprometo a facilitarle materiales digitales para que ustedes lo tengan a mano. Para que sean materiales con los que ustedes puedan trabajar para la presente materia. Y el mismo Internet provee posibilidades de obtener material citable. ¿Algunos de ustedes conocen lo que es el Google académico, Scholar Google? Sí. Bien, me imagino que a ustedes, el profesor de metodología, le dio hasta el cansancio con eso, pero eso tiene una utilidad muy buena. Porque ¿qué es lo que pasa? Que todo el que tenga conexión a Internet, idea loca y un teclado, sube lo que sea. Y ahorita ustedes buscan un trabajo que no puede ser fuente citable. La fidelidad de la información es peligrosa en un mundo donde tú tienes gente con sitios web que te dicen que la Tierra es plana. Si ustedes ponen Tierra plana en Google, ustedes van a encontrar ensayos académicos de gente diciendo que la Tierra es plana. Y donde tenemos de todo eso, tenemos información y desinformación.
por lo que es útil saber cuáles autores, cuáles fuentes uno debe consultar para hacer su trabajo. Me tocó a mí la mala experiencia de un estudiante que para hacer su trabajo se guió de otro trabajo y ni siquiera tuvo el reparo de ver que los artículos del Código Civil que citaba era el Código Civil peruano y no el Código Civil dominicano. Entonces, dígame, señor. Traten de hacer un cuestionamiento a la misma fuente antes de utilizarla para sus trabajos. Esa es la labor del investigador. Los trabajos tienen que ser entregados al profesor, ya no personalmente, sino por la vía indicada, que puede ser por la plataforma o puede ser por el correo institucional. Lo ideal es que sea por plataforma, por la PBA, que vamos a colgar enlaces para esos fines. Los aspectos a evaluar en estos trabajos son la ortografía, el léxico utilizado, la sintaxis, el correcto uso de los signos de puntuación y de las mayúsculas, la coherencia y relevancia de las ideas expuestas y la calidad del esquema argumentativo. Señores, independientemente de todo esto, yo quiero ser con ustedes en esta clase un aliado. Quiero ser una persona que les ayude en todo lo que ustedes necesiten. En el sentido de que podemos ver esta materia como, ustedes verme a mí como un obstáculo para obtener su cartón, o pueden verme como una oportunidad para que cualquier duda que ustedes tengan sobre este procedimiento la vayan enderezando. Y les digo quizá de manera despectiva cartón, porque a la fecha tiene que haber en República Dominicana más de 100,000 abogados con cartón, con algo que dice que son abogados en título, lo que lo va a distinguir a ustedes en su ejercicio profesional de esos otros 100,000 abogados, de esos otros 99,999 abogados, en la calidad con la que ustedes trabajan y la pueden ir definiendo desde aquí. ¿Alguna duda o inquietud? Adelante, Cintia. No, yo levanté la mano para decirle ahorita, como estábamos hablando de fuentes de investigación, también en Bilex, o sea, se puede activar la cuenta con el correo de la universidad, se solicita a la biblioteca y te habilitan una cuenta en Bilex. Sí, muy buena participación, Cintia. Una de las bendiciones de esta pandemia, no sé si se deba decir bendiciones de la pandemia, pero nada, es que ha habilitado que se entienda que el conocimiento es caro, sobre todo el conocimiento jurídico, precisamente porque no siempre hay materiales accesibles. Bilex es una de las tantas fuentes de datos de investigación jurídica en donde con sus credenciales, como bien menciona Cintia, usted puede consultar jurisprudencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, como también distintos artículos de Gaceta Judicial que son bastante útiles, como también materiales de dominio público, como también leyes que puedan servir. Yo se los recomiendo bastante a los que tengan este acceso, y a los que no tengan este acceso les pido que se lo soliciten, porque es una herramienta que les sirve a ustedes tanto ahora como para su desarrollo profesional. ¿Alguna otra duda, señores? No, pero ¿Quedamos todo claro? Todo claro. Bien. ¿Algo que ustedes crean que yo deba cambiar o mejorar? Yo lo encuentro pues bien. yo creo que nada. Te estaba bastante sincero. Sí, a mí me encanta la sinceridad, señores. A mí me encanta que no haya un filtro entre el cerebro y la boca. Cuando no existe ese filtro, las cosas son más lindas. Lo que tiene que ver con las clases programadas para ustedes. Ustedes tienen las clases programadas 2 horas de 5 a 7, martes y jueves. ¿Algún inconveniente con esta situación? No. Creo que no, profe. No. Muy bien. Podemos negociar uno que otro día a que, por ejemplo, si un martes o un jueves podemos dar, digamos, 3 horas y algo para que no tengamos que dar la clase el jueves. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto? Bueno, profe, a menos que, no sé si todos tengan la disponibilidad, pero que empiece entonces No se antes la escucha. clase, porque hay un grupo aquí que tenemos clases de 7 a 10 después.
El Wow. jueves se me hace un poco difícil también, profesor, debido a que yo tengo clases literalmente en la mañana y en la tarde entera, así que no podría hacer nada el jueves. Perfecto. Bueno. Si se puede, o sea, si se puede subir la hora. No di que, no di que después de las 7, sino antes, si puede comenzar a las 4, qué sé yo, algo así. Bueno, pues pudiera ser que algunos días, para no dar clase los jueves, eso, o mejor dicho, programar clases asincrónicas los jueves, se puede perfectamente, digamos, empezar de 4 a 7 y con eso cubrimos la tanda semanal, si ustedes no tienen alguna oposición. Por mi parte, yo estoy de acuerdo. A ver, excelente. Un Queda jueves se me hace perfecto. difícil para mí. Programa, por lo ¿Cómo? Sí, un martes sí. Ay, Estoy de ay, acuerdo. Serían los martes, para ustedes tengan un poquito de rejuego los jueves. Si es los martes, entonces estoy de acuerdo. Bien. Nada, señores, ¿alguna duda, alguna inquietud? Estamos a la orden aquí. Nada, profesor, número para agregarle al grupo de WhatsApp. Se lo di desde que empezó la clase, No me, no lo noté. en el chat. Está en el chat. Ah, en el chat.